presentación, con el permiso de todos los presentes, para que quede, digamos, la evidencia del trabajo realizado y que quede como apoyo, como material de apoyo para futuras consultas. Les decía que el año pasado estuvimos trabajando algunas competencias básicas, como a veces es normal, muy normal digamos, en estos procesos de formación virtual. A veces se presentan situaciones, a veces se retrasa, a veces eso se da mucho por el tema de la metodología de la formación virtual. Muchas veces uno piensa que la formación virtual es similar a la presencial, pero son dos cosas muy diferentes. Y es muy normal que a veces uno se atrase porque, bueno, muchos de ustedes entiendo que trabajan y todas esas cosas. Pero aquí lo que se trata es digamos, de tratar de ver cómo entre todos sacamos esto adelante y podemos avanzar. Y bueno, felicito a los que están presentes en esta noche, porque eso demuestra el compromiso que tienen y el deseo de sacar esto adelante. Yo les digo que no es fácil. Yo también he realizado cursos virtuales y ahí pesa mucho la fuerza de voluntad, porque uno se llega cansado de una jornada larga y lo único que quiere uno es descansar, o por lo menos los que tienen hijos pequeños, jugar con ellos, abrazarlos y todas esas cosas que uno hace con su familia, o salir un rato a pasear, caminar, a dar una vuelta. O sea, no es fácil mantener un curso y un tecnólogo que dura tanto tiempo. Entonces, verdaderamente mi respeto por ustedes que están aquí atentos y presentes, y créanme que eso es una motivación para uno como instructor. ¿Sí? Y digamos, me motiva a poder seguir trabajando con ustedes, y ojalá ahí podamos continuar y terminar con éxito este proceso, este proyecto. Por directrices nacionales hay que hacer, digamos, un proceso de motivación. Hay una cantidad de aprendices que no sabemos si están o no están. Nunca lo hemos visto que se han conectado, no sabemos si es que nunca estuvieron interesados en el programa. He intentado comunicarme con ellos, tampoco ha sido muy, digamos, eficiente, porque no responden muchas veces los mensajes que uno les manda, ni por correo ni por WhatsApp. Entonces, bueno, la directriz que hay es como que tratar de mirar qué podemos rescatar de ese grupo, y si toca la oportunidad se le da, no hay problema, para que realicen sus actividades. Lógicamente ya no sobre las mismas puntuaciones, ya lo que valía antes 100, ahora ya no vale 100, vale 80, y todo sobre esos puntos uno trabaja, para que únicamente dándole un valor al trabajo que ustedes han hecho y que han venido adelantando. Entonces, quiero darles la bienvenida, estrecharlos nuevamente con un abrazo virtual. Sepan que, al igual que el año pasado, 100% disponible para ayudarlos en lo que se pueda, en lo que esté a nuestro alcance. Y ya de pronto en lo que no esté a nuestro alcance, que ya sean temas de coordinación o dirección, que ya toca escalar, se hará el proceso con el fin de seguir avanzando. Inician formación conmigo en este mes. Estaremos tratando de ir agregando los instructores de las competencias transversales, para que también vayan saliendo de esa parte de las transversales, que es muy importante que las vayan viendo. El año pasado alcanzábamos a trabajar con el de inglés, el de matemática, trabajar con el de las TIC. Creo que fueron los 3 transversales que logramos, con los que se logró avanzar, y eso, digamos, es un avance bastante considerable, porque créanme que no es fácil conseguir espacio con los instructores, y siempre es un trabajo que uno le toca hacer prácticamente, y estar atento a qué instructor está libre, quién no está libre, quién nos puede colaborar, quién puede sacar rato. Sí, a veces es una tarea bastante compleja, pero se logró por lo menos cumplir con los instructores de la parte de la fase de análisis. Sí. Eso hizo que nos retrasáramos un poco también, sí es cierto, porque como ellos entraron prácticamente ya al final de la fase, sí, ellos entraron prácticamente cuando estaba finalizando la fase de análisis, tocó postergar la fase de análisis un poco. Entonces, para que tengan, digamos, conocimientos. Y eso, digamos, hace que bueno, se atrasa un poquito el tema del curso, pero trataremos de, nosotros como técnicos, la parte técnica, y mirar cómo nos nivelamos en esos tiempos, digamos. O sea, básicamente creo que el retraso fue como de un mes más o menos. Un mes. El tema de que nos tocó, incluso a mí me tocó ceder todo mi espacio para que trabajaran transversales, con el fin de que ya se pusieran al día todos con ellos y pudieran, digamos, tener sus actividades cargadas. Bueno, no sé si de pronto ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda,
alguna situación problemática que se le haya presentado. La plataforma sigue a veces presentando problemas, a veces se cae, molesta. Entonces, incluso la plataforma prácticamente todo este tiempo estuvo cerrada, no dejaba hacer nada porque el Distrito Nacional se hizo, fue así, porque como que estaban haciendo ajustes y cosas así. Entonces, no, prácticamente no dejó avanzar mucho en temas de, digamos, de ajuste, porque si estamos trabajando en unos ajustes nosotros ya de las actividades que hay montadas ahí, que todas esas actividades son, digamos, aladas a través de, digamos, ya como son unas plantillas, por decir una semilla, y el programa, digamos, Disculpe, automáticamente profesor. monta todo. Sí, le escucho. Hay ruido, como viento. Ah, no, ese es el abanico, Mauricio, ese es el abanico Sanyo. Ah, ok. Capto. Sí, usted sabe que estamos en la costa y acá los aire acondicionados son un lujo prácticamente. Ah, ya, es que ya ahorita último estaba sonando más duro. Yo pensé que era Ah, porque otra cosa. el abanico Sanyo camina y se está viniendo por acá donde estoy yo. Ah, vale. Vale, profe, gracias. Bueno, no sé, si ustedes tienen dudas, preguntas, de pronto ustedes pueden decirme, profe, nosotros nos gustaría explorar un tema, propongan tema, algún tema que a ustedes específico les guste. Yo voy tomando aquí mis apuntes y podemos, digamos, ir fortaleciendo ahí. Digamos, del año pasado me gustaría saber dónde creen que de pronto fallamos, si vieron que de pronto no se hicieron las cosas bien. Es momento como que de ir retroalimentándonos y hablar sin miedo, que aquí no va a pasar nada. Esto no va a salir de aquí de Colombia, esto se va a quedar aquí. Y la idea es que mejoremos, ¿no? Que todos mejoremos y nos pongamos la camiseta y tratemos de avanzar todos unidos con el fin de terminar este proyecto de formación que es muy, muy bonito. Entonces les escucho, muchachos, si tienen algunas dudas o inquietudes, por ahí veo las manos levantadas de compañero Diego. No sé si va Bueno, a profe, intervenir. buenas noches a todos. Buenas noches a todos. También darle gracias a usted, profesor, y a los compañeros. Pues lo que yo quisiera afianzar más es, digamos, la parte de la matemática donde podemos realizar el despeje de operaciones con respecto a lo que es los circuitos y la matemática que funciona para los distintos dispositivos electrónicos. Porque hay gente, digamos, me incluyo ahí, que estamos nuevos en cero de la electrónica y de los problemas matemáticos que se generan pues, para hallar o despejar o intentar, como dice, realizar un circuito para no dañar tantos dispositivos electrónicos y tomar el que es preciso. ¿Sí? Cosas como esas a la hora de realizar un circuito electrónico. Menos mal la ayuda hoy en día pues, de los simuladores que usted nos ha dado a nosotros y eso es lo que me ha permitido a mí pues, afianzarme más con respecto al conocimiento y a la, como dice, para poder resolver las operaciones matemáticas. Ok, muchas gracias, Diego. Ya tomé apunte de tu observación y créeme que lo tendremos en cuenta porque de eso se trata, de saber, digamos, cuáles son sus necesidades y basado en eso también trabajar. Listo, gracias Diego por tu aporte. Entonces seguimos, no sé si alguien más quiera compartirnos algo, decirnos algo, un comentario, dónde podemos mejorar, porque como seres humanos cometemos errores y de pronto a veces uno cree que está haciendo las cosas bien y no. Entonces de pronto, ¿dónde podemos mejorar? Bueno, dándole bienvenida de antemano a todos los que han ingresado ahora último. Bienvenido a digamos, a este nuevo año académico y el mensaje es que, bueno, vamos con toda porque vienen temas muy interesantes, temas bacanos y ya, digamos, vamos a empezar a entrar en materia en eso que acaba de decir Diego precisamente, ya conocer un poquito más los circuitos electrónicos, cómo seleccionar, por ejemplo, un diodo, cómo seleccionar un transistor, cómo seleccionar un relé, o sea, toda esa cosita vamos a ir trabajándola, no se preocupe. Este año, digamos, vamos a estar un poquito más viendo, entrándonos a esa parte ya electrónica. Por ahí va la mano levantada, Juan Díaz la tiene levantada primero y después viene Carlos Silva. Bueno, Juan, te escuchamos. Toma apuntes aquí de tu observación. buenas noches, profesor. Me gustaría saber si vamos a empezar con
la segunda etapa o ya vamos con la tercera? Ok, buena pregunta. Nosotros actualmente estamos en fase 2. La fase 2, que es la fase de planeación, creo que si no estoy mal, tiene una duración de 6 meses. De 6 meses. Es la fase Ok, profe. más extensa que hay. Entonces, esa fase de planeación, que entre otras cosas yo pensé que les había cargado el programa a ustedes y parece que no se los cargué. Entonces yo trataré de cargarle de pronto mañana el cronograma de esa fase. Te aparece la fecha de inicio, fecha final y aparecen todas las actividades, digamos, en los tiempos que se tienen que desarrollar. Como la plataforma ha estado cerrada prácticamente, lo que vamos a hacer es que no se va, o sea, las fechas se van a poner ahí en el cronograma, pero igual ustedes tienen todo el tiempo para entregar las actividades que no se hayan desarrollado, que no se hayan entregado. ¿Sí me van a entender? Ok. Para que Muchas no gracias, vayamos a profe. tener problemas. Pero sí, estamos en fase 2, fase de planeación. Bueno, ahí veo la mano levantada. Ahí dice Díaz Sarmiento Ángel. Ángel, te escuchamos. Instructor, yo tengo una pregunta. Alguien tiene el micrófono, perdón, alguien tiene el micrófono activo y tiene, creo que es Nelson. El micrófono Nelson, no sé si ya Nelson cerró su micrófono. Ok, ya. ¿Escuchan? Listo, te escuchamos, Ángel. Ahora sí te escuchamos, Ángel, qué pena. Yo tenía una duda similar a la del compañero porque pues se me había dañado el computador ahorita en diciembre, pero ya puedo tener una ahorita en enero, a finales de enero, entonces pues Okay. ya me puedo poner a hacer actividades de la fase 2 y tener la misma pregunta, si todavía tenemos plazo para entregar todo lo de fase No, 2 que... eso de fase 2 todavía está crudito, por decir así. Es más, yo estaba revisando y eso está crudo. Si está atrasado con alguna actividad, móntela sin ningún problema, que eso, por decir así, estamos crudos. Incluso los que tengan actividad pendiente de fase 1, móntenla. O sea, nunca crean que es tarde. Así sea que ahí aparezca que dice tarde, entregó tardía, bueno, móntenla. Ahora, si la actividad no está disponible porque se cerró por fecha, profe, ven acá, yo quiero montar esta actividad, colabora, entonces yo y le abro la actividad para que usted la monte. O sea, conmigo con eso no vamos a tener problema. Importante que usted monte listo, su listo. actividad. Listo. Bueno, no Gracias, sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna otra duda? Bueno, la mano Profe, levantada la dejó, creo que Diego, ¿no? otra vez quiero intervenir, profe. Hágale, Diego, tranquilo, no se preocupe. Resulta, profe, que en la guía de aprendizaje del plan de la fase 2 de planeamiento, revisándola, hay actividades que están metidas ahí que son de la fase 3, porque al irla a revisar actividad por actividad, de pronto en el orden aparece que están en la fase 3 y hay Bueno, actividades que no están, como dice, cargadas, que están en la fase 2 y no están en la guía de aprendizaje. bueno, entonces eso que dice es muy importante revisar. Voy a aquí poner revisar que hay actividades de la fase 3 que están en la guía 2, ¿cierto? Sí, así es, profe. De fase 3 en guía 2. Y también me dices que hay unas de la guía 2 que no están. Así Exacto, es. si uno mira en la guía de aprendizaje del PDF y lo compara con las actividades que están en la plataforma de Sajuna, no están en la guía de aprendizaje. No sé, profe, ahí cómo es. Listo, de pronto estén ocultas, pero sí, vamos a revisar bien eso. Muchas gracias, porque eso es importante. Gracias por estar atento con eso, eso es muy importante. Esa plataforma ha tenido muchos problemas y como han dado actualizando, de pronto quién sabe qué habrá pasado. Pero de todos modos, yo voy a encargarme, mañana me dedico un rato a eso, a ver qué está pasando con esa actividad que ustedes me comentan. Listo, ¿alguien más que quiera comentar algo? Gracias, Diego, por esa observación muy importante. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar algo? Listo, entonces si quieren, no sé, como... Ajá, a ver, le escucho. Respecto, bueno, fase 2 ya la iniciamos hace poquito, pues como su merced dice está crudo el tema todavía, pero tengo entendido que su merced ha hecho de pronto, sí. Repite, porfa, que se entrecortó la señal de Teca, no te alcancé a escuchar bien. Ajá, que
Yo miré que, bueno, la fase 2 se inició hace poquito, pero su merced ha hecho un par de grabaciones en YouTube, esas grabaciones. Ah, ok, sí, 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 todas esas grabaciones están. Lo que pasa es que el año pasado yo tuve un problema con el correo y no me dejaba descargar la grabación que se hacía en Team, no me dejaba descargarlas. Entonces yo creo que ya yo logré descargarlas todas. Ahora en enero las alcancé a descargar todas y las tengo guardadas en el PC. Las he estado cargando al YouTube, como siempre eso demora un poquito. Las he estado cargando uno a una para ir compartiéndolas en el Sayuna y también en un drive que yo tengo, creo que es un documento Excel donde yo tengo, ahí están todos los enlaces. Entonces, de todos modos, trataré de tenerles eso actualizado también. Pero sí, era un problema que tenía yo con el correo. Me dejaba descargar las Está- grabaciones. Sí, nosotros el año pasado estuvimos viendo un poco el tema de circuitos impresos, cómo se diseñan, cómo se hacen, los diferentes dispositivos que hay, las técnicas, hicimos unas placas que estuvieron presentes, creo que algunos hicieron su placa también, vi por ahí, algunos me mandaron sus imágenes de haciendo sus placas y eso es lo que alcanzamos a desarrollar, digamos, antes de salir a vacaciones. Conmigo también, con el profesor Carlos, perdón, también estaban trabajando la parte como de análisis de circuito y complementando unos temitas ahí, pero eso fue lo que alcanzamos a hacer el año pasado. No sé, Richard, Sarmiento Ángel todavía tiene la mano levantada, no sé si va a participar nuevamente o si fue que la dejó levantada ahorita. Y Richard también tiene la mano levantada. Escuchamos a Richard, no sé si va a participar. Buenas noches, compañeros y profe. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, claro y fuerte. De pronto, para dar claridad ahí, profe, pues yo estoy revisando la plataforma y en la fase 2 aparece guía 2, guía de aprendizaje 2 y guía de aprendizaje 3. De pronto ahí es donde están confundidos los compañeros. Ah, ok, puede pasar, sí. Bien, sí, Sí, sí. porque yo estuve revisando y pues digamos que cuando uno empieza a ver las calificaciones y empieza a subir actividades, pues ahí le bota un orden la misma plataforma, ¿sí? Pero entonces Sí, hay unas actividades que pongamos está guía de aprendizaje 2 y la siguiente es guía de aprendizaje 3, la siguiente 3 perfecto. y luego de otra es guía de aprendizaje 2. Entonces de pronto es Bueno, para que muy bien, un poco muy de bien. claridad ahí a los compañeros. ¿Qué pasa? Eso que dice Richard es cierto. Hay fases que tienen 2 o 3 o 4 guías de aprendizaje. ¿Sí me va a entender? Entonces puede aparecer así como dice Richard. De pronto esta fase 2, que es la fase de planeación, debe tener 2 guías. Como es muy extensa, no la hacen en una guía, sino que la hacen con 2. Entonces aparece guía 2 y guía 3. Entonces puede generarse confusión pensando que guía 3 es de fase 3. ¿Sí? Entonces, igual yo voy a revisar y si es el caso, como dice Richard, que está la guía 3 en la fase 2, sí, entonces estaremos haciendo la claridad. Es más, lo podemos hacer de una vez sin ningún problema. Yo que tengo aquí abierta esa ayuda, voy a compartir pantalla y miramos para de una vez salir de esa duda y no tener ese inconveniente. Vamos a quedarnos con la duda ahí. Vamos aquí a compartir pantalla. Listo, está. Listo, creo que está por acá. Vamos a estar aquí esta sesión. Estaba mirando un poquito algunas actividades de acá. Listo, vamos a ver qué pasa aquí. Esta es la sesión de la fase de planeación. Aquí está toda la información. Dice actividad de proyecto 2, material de formación. Entonces, este sería todo el material de formación de esta fase. Vean que hay bastantes cositas por leer, por revisar. Y dice guía de aprendizaje 2. Listo, actividad de aprendizaje. Todo lo que dice GA2, eso corresponde a la guía 2. ¿Sí? Entonces vamos bajando un poco. Este número aquí, cada guía tiene unos resultados de aprendizaje. Esta es la guía 2 y este es el código del resultado de aprendizaje y este es actividad de aprendizaje 1. Listo, aquí dice guía 2, actividad, siguen habiendo actividades de guía 2, guía 2, guía 2, guía 2, guía 2, todo esto es guía 2, todo esto es guía 2, todo esto es guía 2, guía 2, guía 2, todo esto corresponde a la guía 2. Y aquí, fíjense que en la misma fase hay una tercera guía, dice guía 3, ¿sí? Entonces todo esto corresponde a la guía 3, pero sigue siendo la fase 2. Es decir, que la fase 2 tiene 2 guías de aprendizaje. Entonces de aquí hacia abajo, todas las actividades que están corresponden a la guía 3. Entonces, para que tengan eso en cuenta, esta fase vamos a trabajar 2 guías, la guía 2 y la guía 3. Listo, aquí termina la fase, aquí dice fase de ejecución que está en este momento oculta.
para que no se, digamos, algunos no vayan a enredarse con nada de eso, sino que simplemente trabajemos lo que corresponde a la fase 2. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, revisando un poco así como grosso modo la temática, por ejemplo, aquí tenemos ese cálculo y medición de magnitudes eléctricas. Esto lo hemos hecho, sí, incluso en fase 1 lo alcanzamos a hacer, vimos cómo se medía el voltaje, cómo se medía la corriente, calculamos voltaje, corriente, resistencia, eso lo logramos hacer en la primera fase. ¿Sí? Y lo seguimos haciendo en esa fase 2, o sea, nosotros hemos trabajado todas esas temáticas de cálculo y medición, tanto en fase 1 como en fase 2, porque a nosotros nos parece pertinente siempre estar reforzando esa parte. Ahí está que este tema que dice, o este material dice dispositivos electrónicos, entonces hay que entrar a revisar ya los materiales. Aquí ya vamos a empezar a encontrar ya dispositivos, que el diodo, que el transistor, todos esos dispositivos que corresponden a la parte electrónica, identificación de componentes electrónicos, ensamble de tarjeta electrónica y normativa técnica. Esto lo estuvimos viendo nosotros, parte de cómo se diseñan los circuitos y todas esas cositas. Fundamento de investigación, que esa es una transversal, que es de investigación. Ciencia de las cosas, si no estoy mal, creo que es física. Es como algo muy relacionado con física, matemática. Implementación de protocolo de pruebas de productos, ya esto sí es de nosotros la parte técnica. Gestión y suministro de tarjetas de productos electrónicos, esta es la parte electrónica. Cálculo y método de medición de magnitud eléctrica y su aplicación, también hace parte de conceptos fundamentales. Planificación del mantenimiento de productos electrónicos, y ya estas dos que están acá son materiales de inglés. Sí, entonces, estos son todos los materiales que corresponden a esta fase, que es la fase de planeación, y esta fase de planeación tiene 2 guías de aprendizaje. Tenemos la guía 2, que tiene todas estas actividades que están aquí, por ejemplo, cuestionarios sobre el fortalecimiento de conceptos, cuestionarios sobre el procedimiento de cálculos y mediciones, simulación de circuitos eléctricos aplicando conceptos de magnitudes eléctricas de corriente alterna y corriente continua. Estos son cuestionarios, ¿sí? Preguntas, por lo general esos cuestionarios son de 5 preguntas, no tienen más. Y ya este sí sería como un trabajo de simulación. Yo creo que lo tengo abierto acá, si no estoy mal es este. Este es un cuestionario, vamos a cerrar este cuestionario. Ok, este cuestionario no es un cuestionario normal, ¿no? Es un cuestionario que toca descargar. Creo que se descarga esto que está acá. Este es el cuestionario, mirenlo aquí. Y lo identificamos con este número. Sí, este es el número del resultado de aprendizaje, este es el número de la actividad de aprendizaje, y dice que esta es la evaluación 1. Entonces, el cuestionario tiene estas preguntas que hay que resolver. ¿Cómo se mide la corriente? En el voltaje, ¿cuál es la unidad de medida correspondiente? Explique la característica del cuarto color relacionado con la precisión de una resistencia. ¿Cómo se relacionan las variables de resistencia y corriente y voltaje para el desarrollo de productos electrónicos? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan las variables de resistencia, corriente y voltaje para el desarrollo de productos electrónicos? Explique el paralelo a la ley de Ohm aplicado a la potencia, ok. ¿Qué ingrediente adicional utiliza la potencia en el desarrollo de productos electrónicos? Listo, este es un cuestionario que hay que responder. Preguntas. Aquí dice, consulte de material de apoyo, realice la investigación propia con fuentes fiables sobre los conceptos de cálculo, listo, muy importante esto. Sabemos que ahorita con la tecnología y con las nuevas, digamos, motores de búsqueda, con este tema de la inteligencia artificial, resulta a veces muy fácil resolver este tipo de actividades. Pero lo que se busca más allá de eso, y de pronto que usted sea muy didáctico con ese tema o que sea muy recursivo, sería también entender cada uno de estos conceptos que se preguntan, porque no tiene sentido que usted no tanto que dé la respuesta, sino que entienda el concepto, por ejemplo, cómo se mide la corriente, y usted tenga claro eso. El voltaje, cuál es la unidad de medida que corresponde a esa magnitud que es el voltaje. Simplemente es que usted tenga claridad de cada uno de estos, pueda responderlas a conciencia, ¿no? Use, digamos, uno a veces puede usar la tecnología y la ayuda didáctica como la inteligencia artificial, pero más allá de eso, de tener esa respuesta, es entenderla, ¿sí? Tenerla clara, o sea que tú consultas una consulta porque no pudiste encontrar la información o no la tienes clara, puedes hacerla, pero siempre tratando de leer esa respuesta y mirar cómo
O sea, cómo lo aplica en la vida real. O sea, como si ahí te dice, bueno, ¿cómo se mide voltaje? Bueno, listo. Bueno, mira, voy a ver si es verdad cómo se mide voltaje. O sea, es como no solamente consultar, copiar y pegar, sino también tratar de comprender y analizar. Eso es muy importante. Listo, entonces vemos que ese es un cuestionario, creo que es el primero que está aquí, dice cuestionario. Voy a cerrar acá y acá está, dice, creo que es este cuestionario sobre, este es AA1, aquí está EB01, acá hay otro cuestionario, dice cuestionario sobre el procedimiento de cálculo y mediciones. Voy a abrirlo para ver qué consiste este, no sé si este ejecuta, ok, este se ejecuta directamente en plataforma. La diferencia entre el anterior, entre este y este, es que este hay que hacerlo, si descarga un documento y lo hace, lo llena y bueno, nuevamente lo cargas, ahí mismo en el mismo espacio, te da el espacio para cargar el documento que tú respondes, mientras que esta es una evaluación en línea. ¿Sí? Y por último está en la primera parte, está otra actividad que dice simulación. Simulación del circuito eléctrico aplicando concepto de magnitud eléctrica en corriente alterna y corriente continua. Está esa actividad que es de simulación. Entonces, ¿qué se va a simular aquí? Dice simulación de circuito aplicando concepto de magnitud eléctrica y corriente alterna. Clic aquí para hacer al instrumento de evaluación. Aplicar los conceptos de tratamiento de variables eléctricas en la caracterización, simulación y montaje de circuitos utilizando el desarrollo de productos electrónicos, cumpliendo normas de seguridad vigentes. Entonces, nosotros podemos, si nosotros tenemos dudas de qué hay que hacer aquí, es sencillo, nosotros nos vamos a la guía, esta sería la guía 2. ¿Cómo sé yo que es la guía 2? Aquí dice GA2, esto significa guía de aprendizaje 2. Entonces, yo me voy a la guía de aprendizaje 2, me voy a copiar esto, voy a copiarlo porque me va a servir para buscarlo en la guía. Lo copio, voy a la guía, por aquí está la guía, aquí dice guía de aprendizaje 2. Aquí debe estar el material, aquí dice clic aquí para hacer el recurso educativo. Aquí puede decir, me da descargarlo, me lo abre, aquí lo abrió en línea. Le voy a buscarlo, control F, le doy control F, pego lo que copié y mira que aquí me sale una vez. Actividad de aprendizaje GA2, termina A1, dice aplicar los conceptos de tratamiento, dice duración 84 horas, sí, 84 horas de formación, materiales de formación a consultar. Dice, para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos, cálculo y medición de magnitudes eléctricas y electrónica y dispositivos electrónicos. Entonces, para desarrollar esta actividad es menester haber leído, consultado, revisado estos dos materiales. ¿Dónde están esos materiales? Esos materiales están acá únicamente. Aquí, fase 2. Esos materiales están acá en la parte donde dice en la fase 2, dice material. Por allá, ya, aquí fase 2, cálculo, método y dispositivo electrónico, que son los dos que decía, ¿no? Dispositivo eléctrico, sí señores, esos son los dos materiales, estos dos primeros que están aquí. O sea, estos dos primeros materiales me dan pie para responder, para resolver esta actividad. ¿Qué consiste la actividad? Aquí se debe dar un detalle más o menos de qué consiste. Dice, evidencia, bueno, esta es la evidencia 1, ya la vimos que es un cuestionario, evidencia EB02 que es otro cuestionario y la última que es la EB03. Dice, la presente evidencia demostrará que el aprendiz es competente para evaluar el funcionamiento de los circuitos eléctricos AC y DC, utilizando el software de simulación y que es hábil para registrar resultados de diagnóstico según procedimientos técnicos. Dice, aquí está, digamos, como una guía de lo que debe hacer. Dice, toma de medidas con multímetro. Esto lo hicimos en la sesión, una de las sesiones anteriores, digamos el año pasado, hicimos precisamente, incluso usamos el mismo aplicativo, si no estoy mal es Tinkercad, ¿sí? Aquí está Tinkercad, el que usamos el año pasado, hicimos esta actividad, la hicimos en el simulador, y si mal no estoy, si no recuerdo, me parece que también la hicimos en físico, creo. Listo, ahorita no recuerdo si la hicimos en físico. Bueno, me parece que alguien está intentando ingresar. Listo. Veamos ya lo que se han ido agregando. Bienvenidos nuevamente a este nuevo año de formación. Y el mensaje, como se les había dicho a los compañeros que llegaron con anterioridad, es que vamos, digamos, a trabajar fuertemente para sacar este curso adelante y terminar, digamos, con todas las actividades que tengamos pendientes.
Listo, entonces revisando aquí un poco la guía de aprendizaje, dice, aquí lo que nos piden en esta actividad, además en la parte de la guía de aprendizaje, además de realizar los cuestionarios, simplemente dice toma de medida con multímetro, que hay como unos ejemplos de cómo se hace medida con multímetro. Entonces, aquí dice cómo se mide voltaje en un circuito serie. Sí, creo que acá abajo dice lineamientos generales para entregar la evidencia. Bueno, mira lo que dice aquí. Esta es la actividad. Vamos a buscarlo donde empezó. Aquí empezó. Aquí dice simulación de circuito eléctrico aplicando el concepto de magnitud eléctrica en corriente alterna y corriente continua. Dice, la presente evidencia demostrará que el aprendiz es competente para evaluar el funcionamiento de los circuitos de AC y DC utilizando software de simulación y que es hábil para registrar resultados diagnósticos según procedimientos técnicos. Entonces, con la ayuda del laboratorio CloudLab, que no lo tenemos disponible, dice construya el circuito, trata en paralelo y haga las correspondientes medidas. ¿Sí? Tenemos que tener acceso al CloudLab, que es un laboratorio que teníamos antes. Se recomienda el uso de herramientas como ACEDA o Tinkercad. Esta la usamos las sesiones anteriores, la usamos. En la siguiente figura se puede observar el circuito, ejemplo, circuito híbrido para tomar las mediciones en una de las plataformas recomendadas. Aquí muestran un ejemplo de cómo se hace medición en circuito serie. Este es en corriente, me imagino que debe ser en corriente directa, también se puede hacer lo mismo, pero para corriente alterna. Entonces, ¿qué queremos evidenciar en esta actividad? Que el aprendiz sabe medir voltaje, sabe medir corriente. En los dos tipos de corriente. Recuerden que hay dos tipos de corriente alterna y corriente directa. Listo. Después que usted haga esa, dice, posteriormente elabore un informe con los resultados obtenidos de evaluación de funcionamiento de los circuitos AC y DC, utilizando el software de simulación, realizando actividades para registrar resultados diagnósticos según procedimientos técnicos. Listo. Lineamientos para entrega de los productos. Informe con los cálculos y medidas solicitadas. Dice máximo 10 páginas, no es que usted lo va a hacer 10 páginas, lo que le dé, si da 3, 4, 5, pero lo máximo que podemos recibir son 10. PDF, dice para formato PDF, para hacer el envío de evidencia de data, remítase a la actividad correspondiente y acceder al espacio de simulación de circuito eléctrico aplicando conceptos de magnitud eléctrica. Dice actividad de aprendizaje de la competencia técnica, diseñar tarjetas de circuito impreso. Bueno, ya sería otra tanda de actividades ya de otra competencia. Es decir, hasta aquí terminan las tres primeras actividades estas que se ven aquí en la plataforma de la fase 2. Son estas tres que están aquí, las primeras tres. Entonces, ¿qué se va a hacer en esta? Básicamente, circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto. ¿Sí? Entonces, se van a hacer tres circuitos diferentes y lo que va a hacer son mediciones en corriente alterna o corriente directa. ¿Sí? Entonces va a hacer un análisis para corriente alterna y va a hacer un análisis para corriente directa. Listo, eso es lo que hay que hacer en esta actividad. Acá hay otras actividades más, vamos a mirar, dice informe de simulación de celulación en los archivos automáticos, condiciones de funcionamiento, plan automático de circuito digitalizado. Bueno, ya este es otro tema que hay que darlo. Creación de informe utilizando herramientas informáticas aplicando normatividad vigente, bien. Estas ya corresponden a otra actividad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a bajar un poco más. La actividad de aprendizaje es cuestionar puntos relacionados con las características de los componentes electrónicos y su clasificación de los componentes para la tarjeta electrónica de acuerdo con las características descritas en las hojas de datos, informe de la clasificación. Ok, yo estoy buscando una actividad que aquí que tiene que ver con análisis. Si está aquí. Cuestionario, propuesta de investigación, video positivo, informe de laboratorio, video positivo, no hay más nada. Guía 3, selecciona pruebas, realizar teniendo en cuenta características de producto, realizar pruebas de productos electrónicos, no, cuestionario de proceso de manufactura, informe de requerimiento de componentes, cuestionario de método de medición aplicado a productos electrónicos, utiliza instrumentos de medición, informe técnico que se describe los métodos de medición aplicado al procedimiento técnico, cuestionario de sistema y subsistema que conforman el producto electrónico, descripción de los diagramas de bloques, generación de informes utilizando herramientas informáticas, cuestionario, video entrevista. Ya esto es otra, ya digamos estos son otros temas, ¿sí? Ya estos no corresponden a la parte electrónica, son otro tipo de actividades. Listo.
Entonces, vamos a concentrarnos primero en estas tres. No sé si ustedes las tienen desarrolladas y poco a poco la idea es ir avanzando en ellas. ¿Sí? La idea es que cada que nos encontremos veamos cómo vamos avanzando y vamos sustentando. O sea, yo les puedo ir socializando en qué consiste cada actividad. ¿Sí? Y digamos, esa sería como una estrategia de trabajo para que ustedes vayan avanzando en sus actividades. Entonces, este cuestionario ya es cuestión de hacer lecturas y revisar y digamos y responder las preguntas que están aquí. De pronto sí, no sé si ya ustedes hicieron esta. Voy a entrar a ver quiénes han entregado esta actividad. De acuerdo a la cantidad de personas entregadas, uno se da cuenta. Aquí dice que hay solamente 3 personas que han enviado. Sí, hasta el momento solamente 3 personas enviaron esa actividad. Entonces, de 46 que hay en el curso, solo 3 lo enviaron. Y están pendientes por calificar. Listo, entonces hay que mirar clic aquí para hacer el instrumento de evaluación. Entonces, es muy importante el instrumento de evaluación, siempre se lo he recalcado. Es muy importante tener claro qué es este instrumento de evaluación, para qué sirve y cómo yo lo puedo usar para entregar lo que debo entregar y no entregar otra cosa diferente a lo que debo entregar. Entonces, voy a abrir el instrumento de evaluación porque este es el que nos va a ayudar a nosotros a entender verdaderamente qué es lo que pide la actividad. Entonces, fíjense que aquí dice tecnología, bueno, el programa de formación, el proyecto formativo. Este es el resultado de aprendizaje, dice interpretar mediciones de acuerdo con procedimientos técnicos y especificaciones del fabricante. Actividad de aprendizaje, aplicar los conceptos de tratamiento de variables eléctricas, evidencia de productos, simulación de circuitos electrónicos aplicando conceptos de máquinas eléctricas, corriente alterna y corriente continua. Muy bien. Perdón, concepto de magnitud eléctrica. Criterio de evaluación dice relaciona conceptos de tensión, corriente, potencia, resistencia, inductancia y capacitancia en el análisis de circuitos eléctricos de acuerdo con sus funcionamientos. Realiza cálculos de magnitud eléctrica en circuitos de acuerdo con leyes y principios. Evalúa el funcionamiento de los circuitos AC y DC utilizando software de simulación. Registra el resultado de diagnóstico según procedimientos. Fíjense que aquí, además de hacer cálculos, te le pide también que use el software para poder comprobar o corroborar esos cálculos. Esta es la famosa instrumento de evaluación que usted debe cumplir a la hora de presentar su actividad. Entonces, fíjense esto para que nunca más vuelvan a fallar. Dice, el informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para evaluar el funcionamiento. Evaluar el funcionamiento de los circuitos eléctricos en corriente alterna y corriente directa, utilizando el software de simulación y demostrando su habilidad para registrar resultados de diagnóstico según procedimientos técnicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir toda esa leyenda que está ahí? Simplemente, hey, el aprendiz sabe montar un circuito, armar el circuito para corriente alterna, armar un circuito para corriente directa y además de eso registrar las mediciones, es decir, medir voltaje, corriente, medir potencia y luego registrar esa información. Usted lo puede hacer en una tablita como siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Entonces, si quieren ustedes, ahorita le hacemos un ejemplito sencillo para que ustedes vean cómo se desarrolla la actividad sin ningún problema. Dice, la primera parte, usted me tiene que demostrar esto, que usted sabe, ¿sí?, montar el circuito, ¿sí?, para evaluar su funcionamiento. Debe saber montar circuitos corriente alterna, corriente directa, utilizando el software de simulación y demostrando su habilidad para registrar el resultado del diagnóstico. Sus procedimientos técnicos. ¿Qué vale el resultado del diagnóstico? Las mediciones, sencillo. Si usted hace una medición, mide si el voltaje o el circuito funciona perfectamente porque los voltajes están ahí, ¿cierto? Pero si hay una anomalía en el circuito, usted debe también entender, bueno, este circuito tiene problemas porque aquí debería aparecer un voltaje y no está. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, ¿cómo comprueba usted que sabe hacer esto? Simplemente usando el simulador, montando el circuito y verificando que el circuito funcione. Entonces, acá está el otro criterio, dice, el informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para tomar medidas con el multímetro. Entonces, bueno, yo que el informe del aprendiz me muestra unas imágenes de la simulación donde él tomó medidas de voltaje, de corriente, de potencia. No, lo tiene claro cómo se mide. ¿Sí? El aprendiz comprende plenamente la forma de construir circuitos en serie y paralelo en una herramienta de simulación. Entonces, estos 3 criterios corresponden a la parte del contenido. Ahora dice forma. Bueno, falta este. Dice, mediante el informe se observa que el aprendiz tiene las competencias para realizar medidas de corriente y voltaje de cada carga a través de un programa de simulación. Fíjense que
aquí prácticamente casi no nos ha hablado de mucho de análisis, ¿no es cierto? De cálculo. Aquí simplemente nos están hablando de montaje en el simulador, de hacer mediciones con el multímetro. Acá nos está hablando de construcción del circuito en paralelo y serie en la simulación. Y acá nos está hablando de, dice la aprendiz tiene competencia para realizar medidas de corriente y voltaje. Dice, el informe permite observar la otra parte, dice, la competencia del aprendiz para redactar un informe observando normas técnicas. Ah, mira, muy importante. Ella debe entregar el informe con norma APA. Entonces, si usted no entrega el informe con norma APA, aquí se le pone un no cumple. Okay, no cumple porque no entregó. Y no cumple en una lista de chequeo, significa que el aprendiz tiene que subsanar. ¿Sí me voy a entender? Hiciste el trabajo, no aplicaste norma APA, yo te pongo aquí, no cumple. Hasta que tú no subsanes esa actividad, es decir, que aplique la norma APA, yo no te puedo poner aquí juicio evaluativo aprobado. No, que el aprendiz listo subsanó. Ok, ahora sí, el aprendiz corrige sus detalles, sus errores y ahora sí se le aplica el juicio aprobado. Listo. ¿Dudas hasta ahí o preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Listo, entonces vamos a la materia, vamos al grano. Hay simuladores, hay varios. Yo uso Proteus, ustedes pueden usar el Tinkercad, pero me gusta mucho más Proteus porque lógicamente Proteus tiene mucha más, ¿cómo llamo yo? Muchas más herramientas, ¿no? O sea, mucho más robusto, de otras palabras. Listo, vamos a hacer un ejemplo básico en Proteus. Supongamos que, yo empecé a hacer mi actividad, ese informe que está ahí. ¿Cómo arranco yo? Yo arranco básicamente con un circuito AC y también uno DC. Yo me voy aquí a la paleta donde puedo buscar los elementos. Aquí, por ejemplo, puedo usar una batería, ¿cierto? Como fuente de corriente DC. Voy a usar la batería que está aquí. Voy a revisar un poco la actividad para ver qué hice. Perdón, la lista de chequeo está por acá. Lista de chequeo, está. Dice, reconoce al aprendiz para evaluar el funcionamiento. Bueno, esto es algo que básicamente no es lo primero, ¿no? Porque lo primero es armar el circuito. Aquí dice, el aprendiz comprende plenamente la forma de construir circuito serie para el de una herramienta de simulación. Esta será la primera cosa que domino. ¿Sí? Y lógicamente, si tú me muestras una imagen de tal circuito armado, ya yo digo, no, ya lo empecé a armar el circuito. Profe, el abanico. Se vino el Sancho. Qué pena, no se le escucha muy bien. Bueno, listo, déjame me acomodo porque también me estaba alejando un poco. Yo creo que el abanico me estaba absorbiendo ahora a mí. Listo, entonces, ahora sí se escucha mejor. Sí, señor. Sí, señor, ahorita sí. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, empiezo por aquí porque lógicamente para yo poder evaluar o revisar el circuito, primero tengo que armarlo. Entonces vamos a armar el circuito, busco los componentes, yo veo, no, el aprendiz usa una batería o usó una fuente, porque también hay fuentes de corriente directa. Pero yo voy a usar esta batería porque la tenía ahí de papayita, como dice uno por ahí vulgarmente. Listo, el hombre va a hacer un circuito serie, ya ustedes saben que es un circuito serie, ¿cierto? Ubican una resistencia, ubican otra, hacemos la conexión, aquí tenemos un circuito serie, listo, listo. El circuito serie que tenemos es un circuito sencillo, dos resistencias iguales, voy a dejarlo así como para a modo de prueba. Listo, ya aquí yo hice la primera parte del, bueno, nada más con circuito serie, ¿no? Porque aquí también me imagino que hay que hacerlo paralelo. Aquí dice serie y en paralelo con una herramienta, o sea, ya cumplí esta partecita, serie. No, que profe, cumpla una vez el paralelo, listo, eso no tiene problema. Aquí yo puedo tomar, puedo tomar otra vez la fuente por acá. Esta fuente la doble. Puedo tomar la fuente por acá. Puedo coger un par de resistencias nuevamente. Pues ahora también la resistencia se volteó. Listo. Y ya no las voy a poner en serie, ahora las voy a poner en paralelo ahí. Ya. Listo. Aquí está. Y veremos que ya yo con esto estoy evidenciando que manejo la herramienta
de simulación y sé cómo armar el circuito. Bueno, regálenme un minutico, muchachos, que se me presentó una situación aquí. Ya atiendo y regreso, ¿vale? Ustedes disculpen ahí. Listo, profe. Alguien que utilice Proteus sabe si el valor de esa resistencia sale en ohmio, ¿cierto? Sí, siempre salen ohmios, pero hay que ver con qué sale usualmente, si con una K o con una M. Pero siempre es ohmios. Porque ahí en la que el instructor mostró, pues yo también estoy manejando ese Proteus, pero no aparece o no miro la forma de cambiarla por kilo, si no sale es la R. Cuando usted le da doble clic ahí sobre donde aparece como tal el valor de la resistencia, usted puede cambiar el valor de la misma. Por ejemplo, le puede poner 100K, la K en mayúsculas si es posible, y con eso ya el programa la va a detectar como si fuera una resistencia de 100 kiloohmios. Ah, ok. Más sin embargo, ahorita le dice al profe que si le puede mostrar un momentito cómo cambiar el valor de las resistencias, pues como para que haga sus cálculos bien. Bueno, gracias por su paciencia. Seguimos acá. No sé si estaban comentando algo. Listo. Entonces aquí tenemos dos resistencias en No, serie. tenemos, Acá dos. Les escucho. Les instructor, es que escucho. ahí donde aparece, por ejemplo, la resistencia 1 en el circuito en serie, aparece una 100R, el valor de la resistencia es 100R, Ok. pero ese 100 significa ohmios, valores Sí, en ohmios. sí. Esos son 100 ohmios. Sí. Esos son 100 ohmios. Sí, señor. Ahí son 100 ohmios. Así es cierto. Incluso las resistencias reales por lo general vienen así, a veces dicen 100R, algunas dicen, por ejemplo, 100J, eso también depende mucho del fabricante, ¿sí? Pero este 100 significa que son 100 ohmios. Ok, listo. Entonces, así como este circuito que estoy montando, este es un circuito serie, un circuito paralelo, también debo aplicar lo mismo para el circuito capacitivo. Es decir, en vez de poner resistencia, voy a poner capacitores, series y paralelos. Y también puedo aplicar lo mismo para circuitos con bobinas. ¿Sí? Ese es el ejercicio de la actividad. Entonces, voy a mostrar un ejemplo aquí en corriente directa. ¿Sí? En corriente directa. Y luego nos vamos a corriente alterna, ¿vale? Pero entonces voy a hacer un ejemplo por lo menos de resistivo y capacitivo. Y luego nos vamos a corriente alterna. Listo, aquí en resistivo vamos a poner unos instrumentos de medición, que es lo que me pide la actividad, ¿cierto? Entonces, lógicamente, como yo estoy en corriente directa, yo voy a usar, por ejemplo, medidor de voltaje, ¿sí? En corriente directa, de ese voltímetro, o sea, el voltímetro de corriente directa. Entonces, lo ubico aquí, voy a medir el voltaje de esta resistencia, necesito saber cuánto mide su voltaje, lo ubico aquí, y también voy a ubicar un instrumento para medir el voltaje de la resistencia R2. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer por acá. Con R3, que es una resistencia que está en paralelo con R4. Listo, conecto acá. Me paso un poquito más adelante acá. Voy a abrir aquí espacio para poder medir por acá. Y lo voy a ubicar acá afuera para que no quede tan pegado ahí.
Listo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy midiendo voltajes. Este circuito. Un circuito serie y un circuito paralelo que son netamente resistivos. Vamos a centrarlo acá mejor. Listo. Tenemos esto. Okay. Listo. Aquí estoy midiendo voltajes de esta resistencia. Le estoy midiendo su voltaje. Recuerden que el voltaje se mide en paralelo. Y esta resistencia R2 que también mide 100 ohmios y también se mide en paralelo. Y lo mismo con estas que están acá. Al correr la simulación, eso me debe mostrar los voltajes de cada resistencia. Observen algo muy particular. El circuito serie, el voltaje se distribuye, es decir, el voltaje de la fuente se distribuye entre los dos elementos, o los tres elementos, o los cuatro elementos, o los elementos que estén en serie. Si hay 10 elementos en serie, es decir, 10 resistencias en serie, el voltaje se va a repartir entre esas 10 resistencias. Si hay 2 resistencias, 3 resistencias, 4, el voltaje se va a repartir. Y el valor que se le asigna o que le recae sobre cada resistencia va a ser directamente proporcional a su valor resistivo. En este caso, como las dos resistencias son iguales, este circuito se parte prácticamente la tensión en dos. ¿Sí? Se le recae 6 voltios sobre una resistencia y recae 6 voltios sobre la otra. Entonces, fíjense, es muy fácil a veces interpretar estos circuitos. Yo voy a hacer algo y ustedes van a adivinar sin que yo les diga cuánto va a valer. Yo no voy a empezar la simulación. Cuando eran iguales, el voltaje se dividió mitad para uno y mitad para otro. Ahora, como esta es 10 veces más pequeña que esta, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué creen ustedes que el voltaje de R1 cómo va a ser con respecto al voltaje de R2? Aumenta el voltaje. Aumenta el voltaje, dice acá el compañero. A ver, ¿quién más opina algo diferente o apoya la tesis del compañero acá que dice que aumenta el voltaje? ¿En R1 aumenta o en R2? La pregunta, ¿no? Hay que hacer la claridad. Sí, en el caso de R2, el voltaje sería mayor, porque al tener más resistencia, va a tener digamos que la caída de tensión no va a ser tan fuerte como la de menos resistencia, por lo tanto, el mayor voltaje se la lleva la resistencia de 100 ohmios. Ok, muy bien. ¿Quién más dice algo? ¿Alguien quiere aportar o que considere que lo que dice el compañero no es correcto o no esté de acuerdo o pronto sí apoya la tesis del compañero? ¿Quién más nos apoya, nos aporta algo? A ver. Bueno, listo. Entonces, observemos algo muy sencillo. Si ustedes analizan, esta resistencia es 10 veces mayor que esta. Y ahorita les dije algo muy clave. El voltaje va a ser directamente proporcional al valor resistivo. Lo que dice el compañero, si no estoy mal, habló, ¿quién fue? Richard. ¿Quién fue que habló, acaba de hablar? Bueno. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Sí, profe, ahí se Sí, señor. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que como el voltaje va a ser directamente proporcional a la resistencia, y esta es 10 veces mayor que esta, lógicamente, esta resistencia va a tener 10 veces más voltaje que esta. ¿Sí, sí vamos a entender? Entonces, vamos para ver si eso es cierto. Ahí está, mire, aquí dice 10.9 y este tiene 1.9. Si tú multiplicas esto por 10, ¿sí? Aquí vas a tener este valor que está acá, que es 10.9. Entonces, básicamente, este circuito que está aquí, que es un circuito serie muy sencillo, uno le conoce como divisor de tensión. ¿Qué significa eso de divisor de tensión? Que este circuito me permite dividir un voltaje, ¿sí? Y ese voltaje se va a dividir proporcional a cada valor resistivo. Entonces, si yo quiero tomar un voltaje de una fuente y sacar una tercera parte de ese voltaje, yo puedo jugar con estas dos resistencias para hacerlo. Si yo quiero coger este voltaje de esta batería y sacar, por ejemplo, la mitad, yo puedo jugar con los valores de esta resistencia y hacerlo. Si yo quiero coger esta batería y sacar la décima parte de ese voltaje, yo puedo jugar con este par. ¿Sí me va a entender? Por eso se le conoce como divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, algo muy, muy práctico, uno usa así. Incluso en la vida diaria, en los circuitos, a veces uno usa el divisor de voltaje para resolver ciertos problemillas. ¿No? Que necesito nada más 3 voltios. Entonces uno viene y calcula cuáles serían los valores de la resistencia para que en este 3 voltios. ¿Sí? Entonces aquí, a ojo así como de cálculo, si poniéndole 10 ohmios me dio un voltio, ¿cuál sería la resistencia que debo poner aquí para que yo tenga aquí 3 voltios?
y acá el restante, que serían ¿cuánto? Serían más o menos 9, ¿cierto? Para sumar 12 voltios. ¿Cuál sería la resistencia que debo poner aquí para que aquí recaigan 3 voltios en esta resistencia? A ver, ¿quién me dice? Un aproximado, profe, aproximadamente tanto. ¿Cuánto? ¿Una de 30? Una de 30 podría ser, sí señor, claro. Como 25 ohmios aproximadamente. Bueno, vamos a probar con una de 30 y ahí nos damos cuenta si sirve o no sirve. Listo. 30 ohmios. Ahí me da 2.77. Y acá Hay que me da... R2. ¿Cómo? 35. Hay que modificar la R2 de 80 ohmios. Venga, a ver, de ahí sería de 100. Tocaría bajar el valor para que lograra tener los 3 voltios en la resistencia R1. O aumentarle un poquito a la de 30 también. Sí, también puede ser. Sí, lo que dice el compañero es cierto. Puedo bajarle a este o aumentarle un poquito a este. Pero sí se dan cuenta que yo con la resistencia puedo ir jugando y eso lo que va haciendo es dividir el voltaje. Entonces yo puedo aquí ponerle, por ejemplo, como dijeron por ahí, 35. Vamos a poner 35. Probemos aquí con 35. A ver. Ahí me pasé un poquito. Bueno, pero por ahí va la cosa. O también puedo haber tomado la de abajo y hacerle el ajuste. O sea, ya eso lo decido yo dónde quiero hacer el respectivo ajuste. Listo. Entonces tenemos por acá. Seguimos acá. Ahí va a hacer el ajuste y se me olvidó. Vamos a ponerle aquí que será 33. Bueno, ahí está más o menos en 2.9, pero fíjense que ese es el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Yo necesito que usted sepa armar el circuito, medir y diagnosticar. Diagnosticar. ¿Qué es diagnosticar? Hey, sencillo. ¿Qué pasa si esta resistencia está mala? Por ejemplo, en su código de colores me dice que es de 30 ohmios, pero resulta y pasa, alguien tiene el micrófono prendido, por favor lo apaga. Resulta y pasa que cuando yo mido, voy a hacer un ejercicio aquí, una simulación de un daño, ¿Cómo yo simulo un daño aquí? Sencillo, voy a hacer un corto aquí. Bueno, vamos a ver quién tiene el micrófono prendido que no me deja. Por aquí el compañero Nelson, le apagamos el micrófono. Ok. Listo, entonces voy a simular un daño. Esto que estoy aquí haciendo es simular un daño. Un daño puede ser un cortocircuito en la resistencia interna o un daño puede ser de pronto un cortocircuito externo en la placa de circuito, que por X razón algún material cayó en la placa y generó un corto. Y puede ser un pedazo de metal, puede ser un filamentico fino que no nos dimos cuenta y cayó. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta limpiar las placas con brillo fino, que es algo muy peligroso, porque eso deja de ser residuo, no es conveniente usar esos materiales. Entonces, supongamos o que la resistencia internamente tiene un corto, o sea, se convirtió en un cortocircuito, es un cable. Entonces, ¿cómo yo diagnostico el daño? Yo veo que en la placa, en el rótulo de la resistencia dice 33 ohmios, si es una resistencia grande. Si es resistencia de las pequeñas, por código color yo me puedo guiar y digo, bueno, esa resistencia es de 33 ohmios. Pero resulta y pasa que cuando yo prendo el circuito, simulo, resulta y pasa que ahí hay 0 voltios. ¿Qué significa que esto que haya 0 voltios? Significa que la resistencia está en cortocircuito. Está dañada, no funciona. Mire que sobre ella no recae voltaje porque ella se convirtió como si fuera un cable. O sea, este cable que está acá es como si estuviera dentro de la resistencia. Está en cortocircuito. Así como la resistencia, hay muchos elementos que se ponen en cortocircuito y generan este tipo de reacciones digamos, se va al voltaje a 0 voltios. ¿Sí? Una forma de diagnosticar de que un elemento está malo. Por ejemplo, un capacitor que tenga voltaje 0 significa que hay algo que está fallando ahí. O una resistencia que tú le hayas medido voltaje y está en 0 voltios, algo no está bien. ¿Sí? O un transistor o algún otro dispositivo. ¿Sí? Poco a poco vamos descubriendo cómo se va midiendo o diagnosticando cada uno de esos elementos de un circuito. Listo, entonces ya aquí yo puedo decir, hey, esta resistencia tiene problemas porque esta resistencia debería medir algo. ¿Por qué? Porque está en serie con esta. Aquí debe quedar una parte del voltaje, pero todo está recayendo aquí. Significa que esta resistencia es como si fuera un cable, aquí hay un corto. Entonces, yo entro, luego vengo y digo, bueno, voy a medir aquí, apago el circuito, por ejemplo, lo desconecto de la fuente, porque hay que hacerlo.
Busco un medidor de resistencia, por aquí debe haber, no sé si está aquí. No hay. Dice señal generador, control, aquí ya lo encontré, dice DC ammeter. Sí. No, eso no es ningún, ese es para medir corriente, no tengo medidor de resistencia aquí. ¿Cómo lo haría? No, profe, ahí en Proteus no hay medidor de resistencia. Qué raro, ¿cierto? Es en el multisim. Osciloscopio, contador analicer, virtual terminal, señal generador, patrón generador, de ese último, no hay, tienes razón. Es en el multisim que sí se puede medir resistencia. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Como instalar el instrumento de medición aquí, ¿sí? Que me permita conocer la impedancia o la resistencia del dispositivo y lógicamente como está en corto interno, él me va a marcar 0 ohmios, ¿cierto? Entonces, ok, ya encontré que el daño es esta resistencia, simplemente la cambio. Al cambiarle elimino este corto, conecto nuevamente mi circuito, pruebo y ahí debería nuevamente aparecer el voltaje que estaba perdido, porque ya se reparó el daño. Listo, entonces lo mismo, aquí el circuito paralelo puede pasar lo mismo, pero en un circuito paralelo el daño es mucho más cruel, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa en un circuito paralelo si esta resistencia entra en corto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta resistencia entra en corto? Vamos a ver qué pasa. Mire que todo se va a corto, todo. ¿Sí? ¿Por qué todo se va a corto? Porque lógicamente al estar en corto esta resistencia, ella va a entrar en cortocircuito la fase con el neutro, ¿cierto? O en este caso el positivo de la batería con el negativo. Al estar en corto, es decir, haber cable aquí, esto como si fuera un cable, es decir, que la resistencia es 0, todo el sistema se va en cortocircuito, todo el sistema, incluso la fuente puede entrar en cortocircuito y se puede quemar. En este circuito de serie no va a pasar eso, simplemente el voltaje recae sobre la otra resistencia, pero aquí no. Aquí, como el voltaje está entre los extremos de la resistencia, al ella entrar en corto, ella pone en corto el voltaje de la fuente y por eso todo me sale en 0 voltios. Yo digo, bueno, aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay una fuente, aquí debe aparecer un voltaje, aquí debe aparecer otro, pero si yo mido aquí y está en 0, una de estas dos niñas está en cortocircuito. Entonces yo debo que retirarla, por ejemplo, retiro, desconecto esta, ¿sí? Porque tengo que desconectarla, la mido, esta es la del daño, ¿sí? Si iba a medir esta, tengo que desconectarla, no se puede medir resistencia con la resistencia montada en el circuito, ¿por qué? Porque puede que te mida error. ¿Sí? Te puede estar midiendo otro componente que esté en paralelo con la resistencia. Entonces, uno siempre lo que hace es aislar. Si la resistencia está montada en el circuito, uno lo que hace es retirar por lo menos uno de los dos terminales, lo retira para que no se mida el resto del circuito. Solamente quiero medir esta resistencia para ver si está buena o está mala. O quiero hacer medición en esta para ver si está buena o está mala. Listo, ya medí, encontré que esta mide bien, mide 100 ohmios, pero esta mide 0. Esta está en corto, listo. Reemplazo resistencia, reemplazo, conecto nuevamente mi circuito y listo, ya esto debe empezar otra vez a funcionar como antes. Listo, otra situación que se puede presentar no es la del cortocircuito, sino una situación contraria, que esta resistencia se ponga lo que llama uno en circuito abierto, es decir, que se queme. Se rompió internamente el filamento de la resistencia, se abrió el circuito, miren, se abrió. O sea, esta resistencia es un cablecito de material conductor, ¿sí? Con unas características especiales que tiene un valor resistivo por metro, ¿cierto? Entonces, como es mucho conductor, o sea, es un conductor muy fino y está enrollado ahí, al ser muy fino y muy largo, él genera un valor resistivo. Algunas son de carbón, ¿sí? Otras son de metal. ¿Sí? Entonces, esta resistencia prácticamente es un conductor, pero es muy delgado. Cuando se abren, ese conductor delgado se parte, es decir, se rompe el conductor y no va a haber posibilidad de que pase corriente en esta resistencia. Entonces, si eso ocurre, voy a simular para ver qué pasa. Miren que aquí no hay voltaje, claro que no va a haber nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que cierre el circuito. Y acá, en cambio, sí aparece un voltaje.
Es decir, que en la resistencia dañada o abierta, si yo mido sobre esa resistencia, me va a aparecer el voltaje de la fuente. Todo el voltaje que está acá me va a aparecer. Esto es un caso que ocurre contrario al que vimos ahorita. Ahorita cuando teníamos el corto en la resistencia, aquí aparecían 0 voltios y acá aparecía los 12. Mientras que cuando la resistencia no está en corto, sino que está abierta, se abrió porque exceso de temperatura, por exceso de corriente. Entonces lo que ocurre es lo contrario. Que en la resistencia que está abierta se va a encontrar todo el voltaje de la fuente, mientras que la resistencia que está buena va a aparecer 0 voltios. Esto puede confundir a la persona. Uy, esta resistencia está mala porque tiene 0 voltios. No, mídala de al lado para ver qué está pasando. Ah, no, esta tiene los 12 voltios y esta tiene 0 voltios. Lo que puede pasar es que esta esté abierta y esta esté en estado normal. Sí, yo también podía llegar a pensar que esta está en corto y esta está normal. Entonces, ¿qué debo hacer? Sencillo. Apago mi sistema, ¿cierto? Apago mi sistema, o sea, desconecto toda la fuente, desconecto el circuito, o sea, saco la resistencia del circuito o la desconecto para que no haya comunicación con el resto del circuito y mido aquí, debe medir 33. No me midió 33, me midió circuito abierto. En resistencia me sale circuito abierto, me sale un valor infinito. Ah, no, esta resistencia está mala, está dañada. O por ejemplo, no midió, esta midió bien, ok, esta está perfecta, midió los 100 ohmios, pero esta está midiendo, dice 33, está midiendo 1 mega ohmio. No, esa resistencia está mala, hay que cambiarla. Listo, cambio la resistencia, ¿sí? La reemplazo, listo. Conecto nuevamente mi circuito, pruebo y ahí debe estar los voltajes que estaban perdidos. Este es el análisis que usted tiene que hacer, ¿sí? Y puede hacer esos ejemplitos cuando está abierto, cuando está cerrado, cuando está en corto, ¿sí? Y ir agregando esos datos al informe. Y la otra parte, bueno, usted tiene que hacer una tabla, ¿no? Una tabla, por ejemplo, en el informe usted puede hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Usted puede poner un pantallazo. Vamos a hacer un recorte aquí. Usted hace un recorte de su circuito. Y usted lo recorta, se lo lleva. Vamos a abrir un Word por aquí. El Word que no lo que abre, aquí que abrió por acá. Está, bueno. Listo, vamos a suponer que este es mi primer circuito que estoy haciendo, circuito serie. Entonces vamos a insertar una tablita. Esa tablita va a tener, por ejemplo, ítem, valor de resistencia, voltaje, corriente, potencia. Por ejemplo, son los datos más comunes que podemos sacar. Listo, aquí para resistencia 1, para resistencia 2, porque nada más tiene 2 resistencias. Entonces aquí puedo escribir, por ejemplo, de resistencia, aquí voy a escribir voltaje de esa resistencia, aquí voy a escribir la corriente y aquí voy a calcular la potencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtengo de este cuadrito? Simplemente vamos a tener ahí, por ejemplo, resistencia 1 que vale 33 ohmios, ¿cierto? 33. Resistencia 2 que vale 100. Voltaje de la resistencia 1, ya lo tengo ahí en el pantallazo. Dice que es 2,98 voltios. Listo. Voltaje de resistencia 2 me dice que es 9,02 voltios. Este es el ejercicio. Corriente, hay que medirla, ¿cierto? Entonces voy a mi simulador, ya no voy a medir voltaje, que ya lo medí, ahora voy a medir ¿qué? Corriente. Si lo quieren, lo hacen en el mismo circuito, o si quieren hacer un circuito, quitan los voltajes que están midiendo y miden la corriente. O sea, ya eso lo decide cada uno. ¿Sí? Pero lo que yo necesito evidenciar en mi actividad que usted, en el informe que usted me va a presentar, es que usted hizo el ejercicio. Midió voltaje, midió corriente. Por ejemplo, aquí sería la forma de medir corriente de este circuito. Y con esto voy a medir corriente de los dos elementos. Es decir, aquí con esto voy a medir corriente de la resistencia 1 y la resistencia 2. Ahí debe aparecerme la... Bueno, aquí dice AC volts. Yo estoy cogiendo lo que no es. Aquí dice es DC ammeter, es decir, de amperímetro de corriente alterna. Listo, ahí medimos ahora. Listo, aquí. Sí. Corriente externa y continua. Le escucho, no le escuché bien. Repite, por favor.
creo que son los voltímetros no identifican esto, que sea corriente continua o alterna. Si usted conecta el voltímetro así en este Proteus con una corriente continua, medir corriente alterna, él igual le mide. Ah, ok, dice que mide lo mismo. Ok, sí, puede ser, puedes tener razón. Sí, puedes tener razón, tocaría hacerla. Yo no he hecho la prueba, pero tocaría hacerlo para ver. Tocaría hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, en la vida real no. En la vida real eso no pasa. En la vida real tú vas a medir corriente alterna con el voltímetro en corriente continua y no te mide. Y viceversa tampoco te, o sea, si vas a medir corriente continua con el voltímetro en alterna tampoco te va a medir nada. Pero posiblemente en el simulador sí lo admitan, no sé, de pronto puede ser una falla del simulador, pero no lo he probado, tocaría probarlo ahorita para ver si es cierto. Listo, entonces aquí con esto estoy midiendo corriente, ¿no? Estoy midiendo corriente y fíjense que aquí me sale una corriente muy pequeña y dice que la corriente es de 0,09. Yo puedo cambiarle el valor del instrumento, es decir, yo puedo decirle al instrumento cómo es que es aquí, que no mida amperios, sino que mida miliamperios, o sea, que mida un valor de corriente un poquito más fina, más baja. Aquí me dice que son 90 miliamperios, que fue básicamente lo que salió ahorita, 0,09. Sí, 0,09 fue lo que salió ahorita en amperios. Aquí me lo está dando en miliamperios. Ya, listo, entonces yo sé, si yo quiero hacer la prueba para la otra resistencia, puedo desconectar aquí, poner un amperímetro, o también puedo hacerlo acá. Pero, o sea, no se necesita hacer, básicamente no, porque un circuito serie, uno entiende que un circuito serie, vamos a voltear este amperímetro, lo volteo, ¿por qué? Porque entonces me da el medio, si yo lo dejo como estaba, me da la medición de corriente negativa. Entonces yo lo volteo para que la corriente que se supone que va en esta dirección entre por más, salga por menos, y siga circulando por aquí, entra por más y sale por menos. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar positiva. Si yo lo pongo al revés, es decir, menos de este lado y más acá, el valor aquí me sale negativo. ¿Por qué? Porque es que el amperímetro está instalado de forma al revés, como dice uno. O sea, está instalado al revés. Es decir, vamos a hacer la cambio para que ustedes vean que no es mentira lo que estoy, no es carreta. Vamos a cambiar aquí, no sé si él me deja o no sé si me toca invertirlo aquí, clic derecho, rotate, listo. Entonces, aquí invertí la dirección de conexión del amperímetro y voy a conectarlo acá para ver qué pasa. Sí, fíjense que cambié la dirección de conexión y mira que ahora no me sale 0.09, sino que ahora me sale es menos 0.09. Sí, entonces, ¿por qué? Porque la corriente está entrando por negativo y saliendo positivo. Entonces, al entrar al revés en el instrumento, él va a entender o interpretar que el valor de corriente que están midiendo es negativo. Listo, entonces ya con esto tengo todos los datos de corriente, ¿cierto? Porque ya sé que por aquí mide 90 miliamperios y acá también. Usted dirá, profe, ¿pero por qué? Si las resistencias son diferentes. Sí, pero por las leyes de Kirchhoff, ¿sí? La ley de Kirchhoff me indican que, bueno, que la suma de las tensiones debe ser igual a cero, ¿no? Sí, en este caso, la suma de las tensiones debe ser igual a cero. Con lo cual, o sea, para que eso se cumpla, la corriente de los dos elementos debe ser igual, ¿sí? Porque entonces el voltaje es que va a ser proporcional al valor resistivo. ¿Sí? Pero si aquí llega a ser el caso que aquí hay una corriente y acá hay otra, nunca se va a cumplir esa ley de Kirchhoff de que la suma de las tensiones en el circuito va a ser igual a cero. ¿Sí? Porque las tensiones van a ser, no van a ser, la suma de estas tensiones no va a ser igual a la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces, para que eso se cumpla, la corriente de esta resistencia debe ser exactamente la misma de esta. Es decir, por aquí pasa una corriente, debe ser la misma que pasa por acá. Es como, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un tubo de plástico, un tubo de PVC de 1 metro, y usted viene por un extremo del tubo, mete 3 balines. Si usted mete 3 balines e inclina el tubo, esos balines van a empezar a recorrer todo el tubo hasta que lleguen al otro extremo. Si usted mete 3 y salen 2, la cosa está grave, ¿cierto? Algo pasó dentro del camino. ¿Cómo se desaparece un balín en el camino si la ruta es la misma para todos? ¿Sí me va a entender? Entonces, aquí pasa lo mismo. La corriente sale de la batería por el polo positivo y empieza a circular, a dar vuelta, pasa por esta resistencia, pasa por esta y llega al polo negativo. Si aquí sale un solo electrón, ese electrón va a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Independientemente del valor de la resistencia, ese electrón va a pasar por ahí.
y va a pasar por aquí, y va a pasar por aquí, y aquí. O sea que nada más salió un electrón. La corriente fue de un solo electrón. Independientemente que la resistencia esta sea más pequeña que esta, la corriente aquí va a ser un electrón y acá también va a ser un electrón. Si de aquí yo saco 1000 electrones, la misma. Aquí va a pasar 1000 electrones, aquí también tiene que pasar los 1000 electrones. Lo que sí es cierto es que, claro, como esta resistencia es pequeña, los electrones por aquí pasan fácil, ¿cierto? No tienen problema. Pero como esta resistencia es muy grande, o sea, bueno, comparada con esta es más grande, esta tiene mayor valor, por aquí va a ser mucho más difícil que los electrones pasen. Eso se va a convertir como un cuello de botella y aquí se van a precipitar, es decir, se van a acelerar. Y la única forma de acelerar eso es aumentando la tensión. Por eso es que en esta resistencia se aumenta la tensión, ¿sí? Para acelerar el paso de los electrones ahí y se cumpla que la corriente de aquí, esta resistencia, es igual a esta. Listo, entonces eso básicamente es lo que es el circuito serie. El circuito paralelo es diferente. Aquí no es la corriente igual, sino que aquí el voltaje es igual para los dos, es el mismo voltaje. Si aquí hay 12 voltios, acá también va a haber 12 voltios. Mientras que la corriente sí van a ser proporcional al valor de la resistencia. Si la resistencia son iguales, por aquí va a pasar una corriente igual a la que va a pasar por acá, ¿sí? Pero siempre debe cumplirse que la suma de la corriente que pasa por aquí más la suma de la corriente que pasa por acá es igual a la corriente que sale de la fuente. Listo, voy a corroborar eso. Vamos a medir corriente de la fuente. ¿Sí? Medir corriente de la fuente, vamos a poner el amperímetro. Ahí está al revés, si lo pongo así debería quedar negativa la medición. Vamos a ponerlo como es aquí. Si fíjense que estoy desconectando la línea que alimenta el circuito, estoy poniendo el instrumento ahí, justo donde va esa línea. Si quito la línea que estaba, pongo el instrumento ahí, reemplazando esa línea, y listo, con eso estoy midiendo la corriente que sale de la fuente y alimenta a estas dos resistencias. Pero esa no es la corriente ni de esta ni de esta. Es la corriente que consume las dos, es decir, la suma de las dos corrientes. Como las resistencias son iguales, y eso es fácil, yo puedo intuir o digamos concluir que la corriente por aquí va a ser la mitad de esto y la corriente por acá va a ser la mitad de esto. Yo puedo así a ojo de buen cubero decir, hey, la corriente aquí va a ser 0,12 y acá va a ser 0,12. Pero hay que comprobarlo con qué, con los instrumentos de medición. Vamos a ver si es verdad. Voy a quitar esta nada más para poner un solo instrumento de medición y voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí. Este instrumento de medición que estoy instalando me va a medir la resistencia, la corriente que va a pasar por acá. Pero no me va a medir la de acá, lógicamente. La de acá, tengo que quitar estos cables y ponerla aquí. Pero es fácil, simplemente, si aquí salen 10 amperios y para acá se están yendo 5, ¿qué significa que por acá cuántos van? La otra mitad que falta. Si aquí salen 5 amperios y para acá coge 1 y para acá deben de coger el resto que falta aquí de estos 5. O sea, simplemente la diferencia. Si va a esto, le resto esto, me va a dar la corriente de acá. Eso es lo que uno conoce como la ley de las corrientes. También se llama ley de Kirchhoff de corriente. La suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Es decir, la corriente que entra debe ser igual a la suma de esta corriente más esta corriente que está acá, que son las dos corrientes que uno dice que salen. Listo, pongo a funcionar mi circuito y aquí encuentro que la corriente que llega a este nodo es igual a 0,12 más lo de acá, que también debe ser más o menos igual a 0,12. O también puedo decir, hey, esta corriente que viene para acá es igual a esta de 0,24 menos esta. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Eso es el análisis que nosotros queremos lograr. Entonces, listo, ya usted sabiendo las corrientes, usted dice, bueno, ya yo conozco las corrientes y los voltajes de este circuito. Voy acá a mi informe y empiezo a escribir. Bueno, registro el voltaje, la corriente dijimos que era de cuánto. La corriente de este circuito, ¿cuánto fue que nos dio? 0,09 amperios, ¿no? Y esta también, la otra como, bueno, sí, como son las mismas, están en serie, también da la misma corriente, 0,09. Potencia simplemente multiplico este dato con este y me da la potencia. ¿Cuánto me daría ahí? Calculadora, voy a buscar mi calculadora, que no sé si está aquí. Bueno, aquí hay una calculadora aquí, pero no sé si es mi Casio, toca buscarla Casio, que no la veo. Listo, simplemente 0,09 multiplicado por el voltaje, que creo que nos dio 2,89, si no estoy mal. Eso es igual a, vamos a poner aquí el igual,
No me deja. Súbete un poco, calculadora. Aquí sí, igual a 0,26, ¿qué? 0,26 vatios. Bueno, a mí me equivoqué, no es 89, es 98. Pero bueno, ¿a qué? Vamos a dejarlo así. 0,26 vatios. Esa es la corriente, la potencia que resulta de multiplicar estos dos. Oh, no olviden que voltaje se da en voltios y la corriente se da en amperios. Potencia se da en vatios, depende de qué potencia sea, ¿no? La potencia activa siempre se da en vatios. Listo. Y la misma película por acá, multiplico 0,09 con 9.02 y eso me debe dar 0.09 multiplicado por 9.02, que fue que dije, ¿no? Eso me da un igual de 0.81 vatios. Entonces, fíjense que la resistencia 2 está disipando mucha más potencia que la resistencia 1. ¿Dónde estoy? Que no me deja escribir este Word. ¿Dónde está? Se me perdió el Word, no me deja escribir. Aquí está. Aquí está. Y me dio, ¿cuánto es que me dio? Ahora se me olvidó. Dice que da 0,8118. Muy bien, ok, gracias. 8118 vatios. Fíjense que lógicamente como la resistencia 2 tiene más tensión, va a tener mucha más potencia que la resistencia 1 que tiene menos tensión. Entonces ya usted acá escribe, ¿no? Ya usted tiene este resumen y dice, bueno, de acuerdo a los datos medidos, encontramos que la potencia en la resistencia 2 es tanto, es mucho mayor que la resistencia 1, encontramos que las corrientes son iguales, los voltajes son diferentes, el de la resistencia 1 tiene menor que la resistencia 2 porque su valor de resistencia es menor. Usted hace un resumen como de lo que hizo ahí arriba, ¿sí? Y sería muy importante concluir ahí. De acuerdo a la medición, las dos resistencias están buenas porque miden los voltajes correspondientes, ¿sí? A diferencia que usted hubiese encontrado aquí que esta mide 0 voltios. Una resistencia de 33 ohms midiendo 0 voltios, algo está pasando, ¿ok? Eso lo único que ocurriría es si esta resistencia la supera en 1000 veces, un valor 1000 veces mayor, ¿sí? Si yo acá no tengo 100 ohmios, sino que tengo, por ejemplo, 100.000 ohmios y esta de 33 ohmios, de seguro que la mayor cantidad de voltaje se concentra acá y acá va a quedar casi que 0 voltios. Entonces, eso pasa cuando una resistencia es muy grande y la otra es muy pequeña. Listo, entonces este es el análisis que yo quiero que usted haga ahí. Y entonces usted va haciendo paso a paso un análisis. Listo. Esto es en corriente directa. Supongamos que usted ahora quiere, no, ahora vamos a hacerlo de los capacitores, listo. Entonces ya usted lo que va a hacer es simplemente, ya no va a usar resistencia, ahora va a quitar la resistencia o vamos a hacer aquí un suprimir, y en vez de resistencia ponemos un capacitor. Así de sencillo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa con mi circuito, si cambia, si sigue igual, si la resistencia aumenta, si baja, si qué pasa. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer según el informe que piden ahí? ¿Qué pasa cuando yo tengo en vez de resistencia capacitores? Listo, entonces vamos a empezar ahora a estudiar un poco cómo se comporta un capacitor frente a una corriente directa. Listo, aquí mido, miren que básicamente es lo mismo, fíjense que es lo mismo. El capacitor divide la tensión, es decir, un capacitor puede ser un divisor de tensión, sí, la tensión se divide en dos. Es decir, que si yo quiero dividir la tensión, lo puedo hacer con un par de capacitores también, en vez de hacerlo con resistencia. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con capacitores y no con resistencia? Que el capacitor, ¿qué está pasando ahí con la corriente? Analicen, miren qué pasa con la corriente. ¿Cuál es la corriente de los capacitores? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto? Ahí marca 0 porque ya almacenó una corriente. Exacto, sí, señor. Entonces, el capacitor, a diferencia de la resistencia, en corriente directa, ojo, en corriente directa se comporta de una manera y en corriente alterna se comporta de otra. En corriente directa, un capacitor se dice que es un circuito abierto. ¿Sí? Acuérdense ahorita que yo abrí el circuito de la resistencia
Cuando yo abrí el circuito de resistencia, la corriente debe de ser 0 ahí, porque no hay flujo de corriente, se abre el camino, no hay flujo de corriente. En un circuito con capacitores pasa lo mismo, miren que no hay corriente. Y usted dice, pero ¿por qué? Hay unos capacitores que deben estar consumiendo, ¿no? El capacitor, como dice el compañero, apenas que se carga, llega a su límite máximo de carga, ya él no consume más corriente. Él consume corriente mientras carga. Pero cuando el man ya cargó, listo, se llamaba. ¿Sí? Y la máxima carga en este caso será el voltaje de la fuente. Pero como hay dos, ¿sí? Hay dos elementos en serie, ¿qué pasa? Que se distribuye el voltaje de la mitad por un lado y la mitad por el otro. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo cambio los valores de los capacitores? A ver, ¿quién se le ocurre algo? Supongamos que este no sea de 1, sino que sea de 10. ¿Qué creen ustedes que pasa con el voltaje? ¿Sigue igual? ¿Varía? ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Qué creen que ocurre? Si yo en vez de, así como la resistencia ahorita se dieron cuenta que tenía una de 100 y aquí una de 33, los voltajes eran diferentes. ¿Qué pasa en un circuito con capacitores? Los voltajes varían, se mantienen iguales. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se debiera mantener el voltaje, pero la Lo mismo. corriente sí puede. Ok, acá el compañero dice que los voltajes se van a mantener iguales, ¿sí? ¿Es lo que me quiere decir? En el caso de los capacitores, es contrario. Cuando están en serie se dividen, pues ahí los voltajes entre C1 y C2 se dividen según el voltaje de la fuente. Independiente del valor del capacitor. O el capacitor, el valor de este capacitivo influye en algo. Es lo que estoy preguntando. ¿Qué pasa si yo aumento este mucho más y este le pongo un valor más pequeño? ¿Los voltajes siguen iguales o los voltajes van a variar? Yo pienso que puede que el voltaje en el de mayor capacidad posiblemente sea mayor. Ok, ok, puede pasar. Estamos probando, para eso está el simulador. Pero creo que puede. Ok, listo, para eso está el simulador. El simulador nos va a servir para probar estas cosas y nos damos cuenta que está pasando. Si realmente el voltaje cambia, si el voltaje cambia, si el voltaje se mantiene igual. ¿Sí? Listo, a ver, ¿quién más opina algo? ¿Quién más quiere decir, profe? Yo creo que va a cambiar o yo creo que se va a mantener. O sea, a ver, lo escucho, a ver. Lo escucho, señores. Antes de darle candela a esto. Listo, probemos entonces a ver, probemos a ver qué pasa. Ya que no quieren hablar, hoy están silenciosos. Listo, entonces vamos a probar a ver qué pasa si los voltajes se mantienen. Se mantienen, miren que el voltaje es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque es que en corriente directa la impedancia del capacitor no varía. ¿Sí? Porque es que la impedancia de un capacitor o la resistencia, los capacitores tienen una resistencia interna que ella depende de la frecuencia de la señal que le está llegando. Pero como la señal de corriente directa no tiene frecuencia, ¿sí? Acuérdense que la señal de corriente directa es una señal fija que no cambia. Entonces la impedancia de los dos elementos se va a mantener similar. Y la división de tensión, aunque son de capacitancias diferentes, en la tensión simplemente se va a dividir de forma igual. ¿Por qué? Porque este man se comporta como un circuito abierto y este man también se va a comportar como un circuito abierto. ¿Sí? Porque son capacitores. Entonces, no afecta en nada que la capacitancia de uno sea diferente al otro. El divisor de tensión va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los capacitores lo aprovechan mucho para hacer los dispositivos estos que llaman DPS. Perdón, los DPS no, los transformadores de corriente. ¿Sí? Que usan los transformadores de corriente, los transformadores de tensión o de potencial de las líneas de distribución. Ellos usan una serie de capacitores. Aquí arriba le llega al 13200 y en uno de los capacitores sacan un voltaje mucho más pequeño para hacer la medición. Pero internamente son capacitivos, usan muchos capacitores. Y porque ellos dividen el voltaje exactamente en el mismo valor. Entonces yo simplemente mantengo y la ventaja es que ellos no consumen corriente. O sea, ahí donde están, ellos no están consumiendo corriente. En corriente directa no. En corriente alterna sí consumen corriente, porque ellos se van a cargar, se van a descargar, se van a cargar, se van a descargar. En cambio aquí no, aquí se cargan y listo.
¿Cómo yo puedo evidenciar que eso de cargar y descargar existe? Voy a hacer una forma de evidenciarlo. Voy a eliminar esta línea de aquí. Voy a quitar voy a quitar el amperímetro porque para que quepa todo lo que quiero hacer. Y voy a poner una resistencia aquí en serie con los capacitores. ¿Cuál es la finalidad de la resistencia? La resistencia siempre limita el paso de corriente. Siempre métanse eso en la cabeza. Una resistencia limita el paso de una corriente. Por eso se llama resistencia. Ella se opone al paso de la corriente. Al poner una resistencia aquí, los electrones no van a viajar tan rápido. Claro, ellos encuentran un obstáculo. Esto es un obstáculo para el cúmulo de electrones que viaja por aquí. Cuando esta resistencia no está, ellos son felices y viajan y cargan los capacitores enseguida y listo. Por eso es que el capacitor aparece corriente cero, porque se cargan casi que instantáneamente, ¿sí? Y alcanzan el voltaje máximo, ¿sí? Estos capacitores entre ellos alcanzan el voltaje máximo de la fuente, que es 12 voltios. 6 voltios acumulan aquí y 6 voltios acá. Pero cuando ya yo empiezo en el circuito a agregar resistencias, miren lo que pasa. La corriente que va a pasar por aquí no va a ser la misma, va a ser mucho más escasa o poca. Y eso va a hacer que estos capacitores demoren más para cargarse. Ustedes van a evidenciar que aquí que el voltaje va a empezar a aumentar de forma muy gradual, ¿cierto? Y aquí también. Mientras que la corriente sí va a empezar una corriente muy grande y al final cuando ya ellos están cargados, esa corriente va a tender a cero, o sea, se va acercando a cero, a cero, a cero, hasta que es 0 amperes. Así como se veía ahorita en los instrumentos de medición. Sin más rodeo, vamos a darle play al circuito y nos vamos a dar cuenta, oye, eso se vio fue casi que instantáneo. ¿Será que estoy echando mentira? Bueno, vamos a ver. Yo creo que sé qué está pasando. Esos capacitores como que estaban cargados. Vamos a hacer algo. Vamos a decir, aumentamos la resistencia no a 100, sino vamos a poner un valor mucho más grande. Vamos a poner un valor de 100.000. Va a quedar mal el profesor echando mentiras aquí. Nada, esos capacitores, ¿qué? ¿Será que ya están cargados? O estos capacitores no son activos. Ellos no es posible uno. Lo que yo intenté que se mirara que de pronto variara un voltaje cuando estaba haciendo la simulación, no. De pronto es con un interruptor de pronto. Para poder ver la diferencia, profe, aumenta la capacidad de los capacitores. Sí. Muy bajito. Ok. Vamos a ponerlo mucho más alto para que tengan más capacidad de almacenamiento. Gracias, y ese dato es muy importante. Vamos a poner aquí, vamos a poner 100.000 y vamos a ponerle vamos a ponerle 1.000. Listo. Vamos a ver ahora cómo nos da. Nada, tan instantáneo los manes, tan rebeldes y sin causa. Yo creo que lo que dice el compañero es cierto. Vamos a ponerle un interruptor a ver. Un interruptor y con eso sí debemos ver. No nos debería permitir ver la carga, por lo menos la carga, ¿no? De pronto debe la carga y la descarga en la misma, sin apagar el simulador. Bueno, aquí fíjense que ahí pareciera como si estuvieran descargados. Ah, sí, los capacitores están cargados. Miren que el circuito está abierto, no hay nada y los capacitores aparecen con 4 ohmios. Entonces, ¿qué me invita a eso? Yo debo agregarle una resistencia aquí que descargue los capacitores. ¿Sí? Yo debo agregarle aquí una resistencia que descargue los capacitores para que cuando ellos queden sin energía se apaguen. La energía se descargue sobre la resistencia. Entonces, vamos a hacer eso para que podamos ver que los capacitores sí se están descargando. Vamos a poner una resistencia en paralelo a los capacitores. Aquí se lo voy a poner aquí. Para que esta resistencia me descargue a los dos capacitores. ¿Y cuál es la función de esta resistencia que estoy conectando? Como un camino para que se descargue. Déjala ahí en 100 ohmios, que en 100 ohmios más que suficiente. Y si doy play, ahora sí, fíjense que los capacitores descargan toda su energía sobre esta resistencia. Y lógicamente el voltaje se hace cero, porque ya él descarga. Esto es lo que estaba pasando ahorita, por eso no vimos la carga, porque ya los capacitores estaban cargados. Cuando nosotros prendimos el circuito, ya los capacitores estaban cargados, o sea, no se va a ver el cambio. Ahora sí debería verse el cambio. Vamos a ver. Miren que iba aumentando los capacitores, ¿sí lo ven? Aquí sí que 0,1. ¿Qué pasa? Esta resistencia es demasiado alta y los capacitores están demasiado grandes. Entonces, eso, para que esos manes carguen, tiene que pasar un año ahí.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajarle un poco a esta resistencia, que verdaderamente me pasé la mano, debe ser por lo menos unos 1000. Y ahí debería mejorar un poco el tema de la carga. Miren que ahora sí va cargando, ahora aparece 0,55, pero igual la carga sigue siendo muy lenta. Voy a apagar, aquí mire cómo se va descargando poco a poco. Están descargando poco a poco, pero no se descargan todos. Profe, la resistencia que está en paralelo no estará influyendo en la carga de los condensadores ahí al momento de accionar el switch. Sí, sí, porque ya me di cuenta que sí. Acuérdense que estas dos resistencias van a actuar como unos ¿qué? Divisores de ¿qué? De voltaje. De voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esta resistencia que está acá, como es 10 veces mayor que esta, todo el voltaje se va a acumular aquí y aquí nada más va a quedar un poquitico. ¿Sí? Aquí va a quedar un poquitico de voltaje y eso lo que va a influir es que aquí va a quedar 10 veces lo que la décima parte de lo que queda acá. Es decir, si acá quedan lo que nos pasó ahorita, acá quedan por ahí unos 9 voltios, acá está quedando 1 y pico. Sí, perdón, aquí quedan 10.9 y aquí queda 1.1, es lo que está pasando. Por eso que aquí vimos que el voltaje no se subió mucho. Quedó en 0.5 y 0.5, entre los dos están sumando 1 voltio más o menos. Es lo que interpreto que está pasando. Entonces, ya con estos capacitores descargados, vamos a hacer el ejercicio. Voy a quitar este man de aquí. Como los capacitores ahora sí están descargados, están en un voltaje muy pequeño, y vamos a hacer la prueba nuevamente. Ah, pero mire que esto no me es hasta mentiroso. Dice que ya está en 4 ya. Bueno, ahí sí se va viendo cómo van cargando. ¿Sí lo ven? Ahí sí se va viendo cómo van cargando los capacitores. Van cargando, van cargando, van cargando. Y mire que quedó en uno en 4 y el otro en cuánto quedó. En 7,6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Que está eso? resistiendo el capacitor. Ahí lo que está pasando es que, o sea, si yo sumo 4 más 7,96, ¿cuánto me da eso? Eso me da que casi 12, ¿qué? No. Ah, sí, eso da 12. Da 12. O sea que entre los dos estás. Entonces fíjense que ahorita lo que dijimos no era tan cierto, de que los voltajes eran iguales. ¿Sí? Pero esto cuando le pongo la resistencia. Claro, pues ¿qué pasa? Que la resistencia ahora se convierte en un elemento más en el circuito y lo que hace es que desbalancea todo este circuito. O sea, ¿cómo les puedo explicar esta parte? Bueno, aquí va a quedar un voltaje, yo puedo medirlo, vamos aquí a hacer el ejercicio. Vamos a aprender y apagar otra vez para que esto en 0, ahí están cargados los manes. Cargado, me toca descargarlo. Vamos a hacer algo, voy a poner un voltímetro a la resistencia. Poner un par de voltímetros. ¿Dónde está? Aquí está el voltímetro. Voy a poner uno aquí general para medir todo. Es decir, medir desde aquí hasta aquí. Y vamos a poner uno que sea individual acá por la resistencia que está arriba. Aquí voy a tener la medición de todo el circuito. Y listo, unido. Aquí me dice que hay 0 voltios, efectivamente es cierto, y aquí queda un voltaje remanente de la carga de los capacitores. Entonces cierro aquí, ahí empiezan los capacitores a cargar, y fíjense que entre más van cargando los capacitores, más se va desapareciendo el voltaje de acá. ¿Sí? Aquí ya me dice que quedó en 0 voltios, y acá está 2,47 y acá está en 9. Con esto que puedo concluir que la diferencia de potencial, o sea, los capacitores también funcionan como divisores de tensión, pero son inversos a la resistencia. La resistencia, entre mayor valor de resistencia tenía, mayor era el valor de voltaje que la quedaba, mientras que aquí no. Aquí, entre mayor sea el capacitor, menor es el voltaje que está quedando. Se dan cuenta que el capacitor de 1000 micros tiene la mayor cantidad de voltaje, mientras que el de 1000, bueno, este de 100.000 tiene menor tensión acumulada. ¿Ok? Entonces,
sí se genera la división de tensión similar en la resistencia, pero inversa. Profe, Inversa de la división de tensión. pero hay algo ahí que, digamos, al momento de usted poner el voltímetro, los valores de los condensadores variaron. Ya no salieron los mismos valores que salieron hace un momento, sino que ahora son diferentes valores. Obviamente la suma pues da 12, pero variaron los dos valores de los dos condensadores. Ok, así es lo que estamos viendo. Que los valores de voltaje, ¿cierto? Los valores de voltaje variaron. Ya, vamos a hacer algo. Voy a poner esta resistencia en 0 para ver si tiene que ver con esta resistencia, que no creo. 0, como si no hubiera nada, o sea, como si hubiera un cable, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí dice que no. Qué raro. Vamos a ponerla en un solo ohmio, o sea, que una resistencia muy bajita. Okay. Entonces, fíjense qué está pasando. Cuando no está la resistencia, los voltajes se dividen por parejo, o sea, parejitos. Y yo esto lo he medido físicamente, realmente sí pasa. Pero cuando está la resistencia, que ya hay una resistencia mayor, los voltajes no quedan, o sea, no quedan iguales, quedan diferentes. ¿Sí? O sea, es lo que estoy observando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una próxima sesión? Vamos a analizar este circuito. Vamos a analizarlo en DC y vamos a analizarlo en AC para ver el por qué cuando yo agrego esta resistencia aquí, esto cambia. Y cuando no está la resistencia, por ejemplo, cuando es 0, como en el caso ahorita, los valores son iguales como está aquí. Eso toca analizarlo en DC para ver qué está pasando ahí. O sea, es el objetivo de esta práctica. O sea, que hagamos también no solamente la parte de la medición y simulación, sino también sería hacer el análisis de circuito básico, un análisis básico, que me permita estimar estos valores de aquí. ¿Sí? Que si yo pongo capacitores de tanto en serie y le inyecto un voltaje de tanto, ¿qué valor voy a obtener en cada capacitor? Porque eso también hay que aprender a estimar, a calcularlo para tener una idea. Listo, esto pasa cuando son capacitores en serie. Veamos a ver ahora qué pasa cuando yo pongo capacitores en paralelo. Voy a quitar este de aquí, voy a quitar este de aquí. Vamos a poner un par de capacitores en paralelo. Y este aquí. Y vamos a poner este por acá. Listo. Esto aquí. Conecto acá. Conecto aquí. Esto nada más, lo que estamos haciendo apenas es DC. Esto también hay que hacerlo en AC. Y ustedes van a ver que en AC la cosa es muy diferente. ¿Sí? En DC, un capacitor se comporta como un circuito abierto, ya lo vimos. O sea, el man empieza a cargar, y cuando ya llegó a su límite de carga, ya él no pasa más corriente para allá. O sea, eso se representa como si fuera circuito abierto. En AC no pasa así. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima vez que nos encontremos y analizamos ese circuito. Pero ya con esto que hicimos, obvio, usted tiene herramientas suficientes para desarrollar esa actividad sin ningún problema. ¿Sí? Usted lo que va es haciendo sus propias conclusiones, así como lo estamos haciendo ahora. Ahora monta el circuito de la bobina. ¿Sí? Ya no va a usar un capacitor, va a usar una bobina en serie y una bobina en paralelo y hace el análisis. Mide voltaje, mide corriente, hace su tablita de datos y saca abajo sus conclusiones. Cuando conecté la bobina en serie pasó esto, la bobina primero le quedó a tal voltaje, la segunda le quedó a tal. Ese es el ejercicio que estamos buscando nosotros, que interprete toda esta parte de cómo funciona el circuito. Listo, entonces, ¿tú me decías? Con respecto al ejercicio de la bobinas, siempre tener una primaria y secundaria, y si que no trabaja el circuito. No te escuché bien. Repite, por favor, con más calmita porque se entrecortó bastante. Que con respecto al ejercicio con bobinas, según lo que yo pude apreciar, tiene que haber una bobina primaria y una secundaria para poder mirar algún efecto, porque yo no pude trabajar con bobinas en serie. Bueno, ya ahorita vamos a ver qué pasa, porque es que hay que tener claro los conceptos, ¿no? Entonces hay que saber que, por ejemplo, ¿qué aprendemos hoy? Que un capacitor en un circuito de corriente directa se comporta como un circuito abierto, es decir, como si no estuviera aquí nada, ¿sí?
¿Por qué? Porque al no haber corriente es como si no hubiera capacitor ahí. ¿Sí me van a entender? Él se llena. Cuando ya él se llena, él deja todo el circuito estático. O sea, ya no va a haber más flujo de corriente, ya lo vimos. ¿Sí? Miren que aquí está. ¿La corriente es cuánto? 0. ¿Por qué? Porque ya los capacitores se llenaron. El MAN es un circuito abierto en corriente directa. ¿Cómo se comporta una bobina en corriente directa? Es la pregunta. Tú de pronto la conectaste y viste, pero profe, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que tener claro qué es la bobina, cómo se comporta en corriente directa, cómo se comporta en corriente alterna. ¿Ok? Entonces, la próxima clase ya nos vamos a dedicar un poquito más al cálculo de esto, de esta partecita, y vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, como ustedes quieren, con cálculos, saber qué es el capacitor, cómo se carga, cómo se descarga, cuáles son las curvas. Lo mismo la bobina, qué pasa cuando lo meto en vez de corriente directa, corriente alterna, qué fórmulas hay para calcular esos capacitores y todo ese tema. Entonces vamos a hacer esta última prueba que es con paralelo y veamos qué pasa. Entonces fíjense que en paralelo pasa lo mismo, miren, no hay corriente. Es decir, que estos manes aquí es como si no estuvieran. ¿Sí? Es como si no hubiera capacitor ni hubiera capacitor acá, circuitos abiertos. Porque no hay corriente. ¿Sí? ¿Por qué esos circuitos se ven como circuitos abiertos? Porque ellos se cargan y cuando se cargan hasta ahí llegó, ya no consume más corriente. Esto pasa en DC, en AC no es así. ¿Ok? Entonces, lo mismo la bobina. Entonces, yo puedo buscar, por ejemplo, acá una bobina y hacer el ejercicio. Una bobina para ver rápidamente, antes que sean, bueno, ya son, faltan 2 minutos, vamos a buscar aquí inductor. Aquí está una bobina. Inductores. Pues cualquiera, vamos a una de las que están aquí que dice, que están al final. A ver si está al final aquí se activa. Este botón. No hay uno que me diga activa. Device. No. Todas son como si fueran reales, pero bueno. Vamos a coger entonces una convencional. Dice genérico. Vamos a coger, dice inductor de aire, ¿no? Vamos a coger esta bobina para ver. Voy a dejar básicamente la misma estructura porque bueno, eso es lo que necesitamos hacer. No necesitamos hacer más nada, simplemente usar la misma estructura y ahí conectar. Ah, güey, madre, estas son más grandes. Vamos a tener que eliminar aquí un momentico. Eliminamos esto, eliminamos estas conexiones aquí. Listo, le ponemos un par de bobinas ahí. Hasta que queden bien pegadas, que no va a dar. Y aquí conectamos aquí. Bien grande esa bobina. Vamos a conectar aquí. Sí. Vamos a ver qué pasa con las bobinas en serie. Si pasa algo similar, si pasa algo diferente. Listo, ahí está el circuito. Listo. Miren, a diferencia del capacitor, la bobina me dice que tiene 0 voltios. ¿Sí? Qué cosa rara, ¿cierto? Claro, la bobina en corriente directa dice la teoría que se comporta como cortocircuito, es decir, ellas son un cable. Y un cable en electricidad es un cortocircuito. Si tú pones un cable entre positivo y negativo en una batería, estás generando un cortocircuito. ¿Sí? Pero miren que hay una corriente, claro, hay corriente circulando en el circuito, pero las bobinas no tienen voltaje, porque ellas se miran hacia esta batería, se ven como si fuera un cable que está haciendo corto en una batería. Ahí está circulando una corriente, claro que sí, ¿cierto? Miren que hay una corriente que está circulando. ¿Sí? Y en esta resistencia se está generando un voltaje. ¿Sí? Yo puedo quitar esta resistencia de ahí y ponerla directa como si fuera un cable. Voy a quitar esto, no se mueva con esto aquí. Un cable aquí, pues entre esto y esto. Y dejo las meras bobinas solas.
miren que sigue mostrándome corto y aquí sí hay una corriente muy grande. Está diciendo que hay una corriente de 109 amperios. Vamos a jugar aquí. Listo, aquí se quitó la corriente, voy a abrir el circuito, se cierra el circuito nuevamente, aparece la muestra de corriente. Las bobinas para la batería son cortocircuitos, o sea, son cortos. Eso lo dice la teoría de la bobina, del inductor. Un inductor frente a una corriente directa se comporta como un cortocircuito, o sea, no hace nada. Un inductor en una corriente directa no hace nada. Para que el inductor tenga una funcionalidad, se debe usar corrientes alternas o señales que oscilen, ¿no? Que generen un valor que cambie. Ahí sí las bobinas tienen una funcionalidad. Pero tú cuentas una bobina de corriente alterna, lo único que te puede generar es un campo. ¿Sí? Perdón, si conectas una bobina a una corriente directa, lo único que te puede generar es un campo, palabra más, palabra menos, un imán. ¿Sí? Eso es la función de una bobina de corriente directa, un imán. Pero si tú le vas a medir voltaje, vas a medir 0 voltios, porque ya se ve como si fuera un corto para la fuente. Listo. Entonces yo puedo hacer lo mismo acá, quitar estos capacitores y poner un par de bobinas y voy a encontrar que va a pasar lo mismo que está pasando. ¿Sí? Va a pasar lo mismo que está pasando acá. Que al tener dos bobinas en paralelo, básicamente es como si fuera una sola bobina, ¿sí? Porque como si pusiera doble cable, ¿no? Y también va a seguir siendo el mismo cortocircuito. Vamos a probarlo. Pero ya eso se lo dejo a ustedes para sus estudios, ¿no? Para que aterren, prueben y hagan todo lo que tengan que hacer. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy, ya son las 9:03. Muchas gracias por haberme acompañado hasta esta hora. Les motivo a seguir avanzando, poco a poco ir descubriendo y metiéndonos en este curso de electrónica que es muy bacán, muy bonito. Y bueno, espero que trabajen fuertemente en las actividades y nos vemos en la próxima sesión. Con este grupo vamos a estar trabajando los jueves, porque yo tengo otros dos grupos más, trabajo cada grupo un día a la semana y estoy tratando de gestionar las transversales de esta fase para que vayan adelantando lo que sea inglés, matemáticas, cualquier otra cosa que tengan en esta fase. Veo la mano levantada por ahí, no sé quién levantó la mano. Listo, pueden participar los que levantaron la mano. Hernán, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, Hernán, te escuchamos. O bueno, es que se le quedó la mano levantada, no sé. Listo, entonces muchachos, si no hay más nada que decir, muchas gracias a todos por su compañía y por su participación. Y bueno, ya saben y tienen una idea vaga, por eso así, de cómo es la actividad, ¿no? Cada simulación te le va haciendo su cuadrito, va mostrando la simulación, la corriente, el voltaje, listo, y va haciendo su cuadrito y su conclusión. Eso es lo que queremos que usted haga ahí. Entonces ya sabe que tiene que hacer circuito resistivo en serie, circuito resistivo en paralelo, corriente directa. Circuito inductivo, o sea, de inductores en serie, circuito de inductores en paralelo en corriente directa. Circuito capacitivo en paralelo, circuito capacitivo en serie en corriente directa. Y así igual lo mismo para corriente alterna. O sea, el análisis es el mismo. Te va a poner los instrumentos de medición y se da cuenta que va a pasar. Y va a sacar su conclusión. Igual la próxima sesión ya vamos a dedicar un poquito más al cálculo como tal de lo que pasa en cada uno de sus circuitos. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, que sería el otro jueves, con el favor de Dios. Que tengan una feliz noche y que descansen todos. Que descansen. Vale, gracias. Feliz noche. Listo, gracias a ustedes.